Audiolibro Origen del hombre, creación o evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Poligenismo, monogenismo y pecado original. Como vimos en el párrafo anterior, entre las herejías a las que llegan está la del poligenismo, que los hombres desciendan de una multitud de primeros padres, evolucionados en contraposición con la doctrina católica del monogenismo. Todos descendemos de Adán y Eva, única pareja original, siendo que la unidad de origen del género humano está con toda claridad en las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 5, o cuarto al quinto. Al tiempo de hacer Dios la tierra y los cielos, no habría un arbusto alguno en el campo, ni germinaba la tierra hierbas, por no haber llovido Dios sobre la tierra, ni haber todavía hombre que la labrase. Entonces, antes de la creación de Adán se encontraba completamente solo, antes de la creación de Eva. Creced y multiplicaos, llenad toda la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Entonces la tierra estaba vacía de seres humanos, exceptuando Adán y Eva. Ella, la divina sabiduría, guardó al que fue por Dios formado primer padre del mundo, habiendo sido creado él solo. Sabiduría, capítulo 10, versículo 1. De un solo hombre hizo nacer todo el linaje de los hombres. Hechos, capítulo 17, versículo 26. No puede decirse de manera más clara que Adán es la cabeza de toda la humanidad. El hombre llamó Eva a su mujer por ser la madre de todos los vivientes. Génesis, capítulo 3, versículo 20. Tampoco este texto puede ser más claro y expresivo respecto a Eva. Por eso el Papa Pío XII en la encíclica Humanis Generis, citada al principio inmediatamente después del párrafo ya transcrito, afirma categóricamente: mas cuando se trata de otra hipótesis, la del llamado poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad de discusión, porque los fieles no pueden abrazar la sentencia de los que afirman o que después de Adán existieron en la tierra verdaderos hombres que no procedieron de aquel como del primer padre de todos por generación natural, o que Adán significa una especie de muchedumbre de primeros padres. No se ve por modo alguno cómo puede esta sentencia conciliarse con la de las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia. Proponen sobre el pecado original que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo Adán, y que, transfundido por todos, por generación, es propio a cada uno. Singer 2328. El pecado original es pues un hecho revelado expresamente por Dios en la Biblia, y definido como dogma por la Iglesia, y quien no cree en él en el sentido en que lo entiende la Iglesia automáticamente queda fuera de la Iglesia y de la verdad. Y al decir pecado original, es obviamente incluye creer en la persona real, histórica e individual de quien lo cometió, Adán, primer hombre. Si alguno no confiesa que el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido, y que toda la persona de Adán, por aquella ofensa de prevaricación, fue mudada en peor, según el cuerpo y el alma, sea anatema. Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, sea anatema. Concilio de Trento, Dessinger, 788 y 789. Además de ser hereje, el que niega el pecado original no se puede explicar la razón de los males, calamidades y miserias corporales y morales que afligen a la entera humanidad. Sufrimientos de todo tipo, dolores atroces, enfermedades, hambre, guerras, crímenes, robos, injusticias, atropellos, ignorancia, pasiones violentas, inclinación al mal y finalmente la muerte. Males reales y evidentes que desde el punto de vista evolutivo no se explican si el hombre va evolucionando hacia la perfección, hacia lo mejor, como explica que en este siglo haya más sufrimiento y desequilibrios mundiales, guerras y revoluciones sangrientas, injusticias, crímenes, enfermedades peores, depravaciones que en épocas pasadas, que haya más número de muertos por guerras y revoluciones en este siglo que en todos los anteriores, que el ingenio humano haya adelantado en armas más bárbaras. Debería haber menos de todo esto si fuéramos evolucionando hacia lo mejor. ¿Qué explicación convincente puede dar de todo esto?
Es absolutamente imposible admitir que la bondad, benignidad y amor de Dios hayan creado hacia el hombre. Además, si en él no existen estas cosas, ¿cómo pudo ponerlas en su criatura? Y cómo esas calamidades afectan a todos los hombres por igual, justos o pecadores, ancianos o recién nacidos que no han cometido ningún pecado personal. No queda más que admitir que son efectos de un desorden y desequilibrio inicial de la naturaleza humana, que son consecuencias de una culpa cometida en el origen de la humanidad, que afecta a todos los hombres por el hecho de poseer por la naturaleza humana. A esta culpa se le llama pecado original. Por lo tanto, existe el pecado original y si existe existió en el primer hombre que lo cometió. Existió Adán. El pecado original cometido por el Padre de la humanidad es la única explicación razonable y convincente de los males que vemos. Y si el pecado original nos parece un misterio, el mundo con todos sus males, negando el pecado original, es un misterio incomparablemente mayor. Único divino. Se puede pensar en poligenismo cuando no se conoce el modo de obrar de Dios. Pero para nosotros católicos que conocemos o deberíamos ya conocer el modo de obrar de Dios, es inadmisible el solo hablar de poligenismo. Cuando Dios hace una obra que debe servir para ser bien universal, concentra todos los bienes en esa única obra y de ahí parten los bienes para todos. En la creación material fue así. Dios creó el sol y en él concentró todos los bienes para toda la tierra, y que duran todo el tiempo sin acabarse ni disminuir. El sol es uno, pero ¿cuántos bienes no contiene? ¿Cuántos bienes no da a la tierra? Se puede decir que la vida en la tierra depende del sol. Mientras que el sol es uno, abraza con su luz todo y a todos, y da a cada cosa un efecto distinto, de acuerdo a la cosa que reviste, así comunica su fecundidad, o el desarrollo, o los diferentes colores, o la dulzura, o la madurez, o la belleza, etc. Pero el sol es uno. Es más precisamente porque es único. Puede hacer bien a todos. En cambio, las estrellas son muchas, pero no hacen ni remotamente el bien que hace el único sol a la tierra. La potencia de un acto único, animado por el poder creador divino, es completa. Encierra en ese acto todos los bienes que debe producir, y no hay bien que no salga de él. En la encarnación del Verbo también fue así. Una fue su mamá. En ella concibió tantos bienes, tantas gracias y tantos dones, de superar a las criaturas juntas. En ella sola se desarrolló su obra y solo en ella se encarnó. Y bastó que se encarnara en su elegida única para que todos los demás y cada uno pudiéramos recibir todos los bienes de la encarnación y todos los bienes de una Madre Divina. Lo mismo del Verbo encarnado. Una fue para su humanidad, uno su nacimiento, una su pasión, muerte y resurrección, y basta y sobra para salvar y santificar a toda la familia humana, en cada humano. Por tanto, para hacer un bien universal a Dios le basta formar en una criatura todo el bien que quiere hacer a todos, para que de esa única salga todo el bien para todos los demás. Basta una semilla para poder multiplicar miles y miles de veces la generación de esa semilla, y toda la fuerza, la virtud y la habilidad de la potencia creadora está en formar la primera semilla. Formada la primera, de ella salen todas las demás. Igual en la Eucaristía, bastó con que Jesús consagrara la primera y única vez, para que de ese único acto salieran todas las demás consagraciones y se multiplicara su vida sacramental y los bienes que ella contiene. Este es el modo divino de obrar, modo perfectísimo, sapientísimo, al que no le falta nada, ni nada se le escapa. Único modo digno de la majestad divina. Si Dios tuviera necesidad de hacer varios actos para perfeccionar su obra, dejaría de ser Dios, porque obraría como criatura, no como Dios. Este modo divino de obrar todo lo debemos comprender, pues es evidente no solo en las cosas espirituales, sino en las materiales, como ya se dijo, el sol y de la semilla. Y eso establece una diferencia abismal entre el modo de obrar divino y el modo de obrar humano. Pues este último en sus obras debe hacer actos sucesivos para iniciar y perfeccionar su obra, la cual además no puede ser dotada con tanto bien como para hacer un bien universal a toda la familia humana y muchas veces ni siquiera a quienes están cerca de esa obra, por muchos actos sucesivos y perfectivos que se hagan. La tremenda diferencia se ve claramente en el ejemplo ya mencionado del sol, que ilumina todas las generaciones humanas,
y en todos los lugares, y una pequeña luz eléctrica, fruto del ingenio humano que ilumina solo a quienes la tienen cerca en un reducidísimo lugar y en un cortísimo tiempo, que son todas las luces eléctricas juntas cuando resplandecen en el sol en el cielo. Y cuando no está el sol ni todas ellas juntas, aunque sean millones de luces, tienen la potencia de convertir la noche en día, mientras que el sol sí la tiene. Esta es la diferencia entre el obrar divino y el humano. Y todo porque, repito, Dios no tiene la imperfección de actos sucesivos, sino la perfección de un acto único que encierra absolutamente todos los bienes que debe producir. De manera que en la creación el hombre también fue así. Dios no pudo obrar de otro modo, porque otro modo es imperfecto e indigno de él. Dios pues concentró todos los bienes que debimos percibir todas las generaciones en el único primer hombre. Por esto Adán, primer hombre, como primera semilla completa de la que vendrían los demás, tuvo la misión especialísima y única de ser la cabeza de todas las generaciones. Por lo tanto, era absolutamente necesario que él debía poseer todos los bienes de lo que necesitaba al desarrollo de la vida humana, a fin de que él comunicara estos bienes con otras semillas a los demás, como de hecho ha sucedido, y luego estas semillas han sido desarrolladas, dilucidadas y mayormente conocidas según la buena voluntad de las generaciones posteriores y por la capacidad de aplicación que han puesto sobre esas semillas. Pero Adán las poseía todas en sí mismo y de él viene todo. Así que el ser creado por Dios fue dotado con todas las ciencias y lo que los demás aprenden con tantas fatigas, él lo poseía con otros tantos dones. En modo sorprendente, por tanto poseía el conocimiento de todas las cosas de esta tierra. Tenía la ciencia de todas las plantas, de todas las hierbas y de la virtud en cada una de ellas. Tenía la conciencia de todas las especies animales y de cómo debía usar de ellos. Tenía la ciencia de la música, del canto, de la escritura, en suma de todo, posee ciencia particular. Adán las poseía todas juntas. Todo esto entra en el orden de los dones naturales del hombre, cuerpo sano y bello con los 5 sentidos perfectos, y alma racional dotada de inteligencia, memoria y voluntad. Por además se enriqueció a Adán con los dones preternaturales, integridad, impasibilidad, inmortalidad, ciencia infusa, dominio perfecto sobre las cosas creadas, y dones sobrenaturales, gracia santificante, virtudes infusas, dones del Espíritu Santo, en habitación trinitaria para transmitirlo a todos los demás. Y por primera a Eva, más que como esposa, como hija recién nacida, que fue formada por Dios mismo de Adán, con la misión de ser compañera del hombre y con la cual debía poblar la tierra, no como la misión de ser cabeza, porque cabeza solo uno, el primero. Por eso Dios la formó del costado de Adán, cerca de su corazón vivo, palpitante y lleno de amor, para hacerle compañera amorosa, ayuda semejante a él. No la formó de su cabeza. Luego vino el pecado original y Adán perdió los dones sobrenaturales y los preternaturales para él, y por lo tanto para todos por ser la cabeza. Pero no perdió los naturales, que son los que seguimos recibiendo de él. Con el pecado original, la concupiscencia, el sufrimiento, la muerte, la ignorancia, la flaqueza, en lugar de los dones sobrenaturales y preternaturales. En cambio, Eva no era la primera ni la cabeza, los perdió solo para ella. Tan es verdad esto que nos lo dice la Sagrada Escritura. Por un hombre entró el pecado en el mundo. No dice por los dos ni por una mujer, aunque ella fue la primera en pecar. De aquí se sigue que si Eva hubiera pecado, pero Adán nos habrían transmitido todos los dones, porque la fuente no los habría perdido, la primera semilla, y Eva habría podido tomar de nuevo de Adán el estado que había perdido. Esto es lo que significa la creación del primer hombre directamente por Dios, la concentración de todos los bienes en el primero único y irrepetible, para que de él los recibiéramos todos sus descendientes. Los que ponen en duda esto es porque no conocen a Dios, no saben ni el ABC de su Creador, y de cómo obra. Y los que niegan a Adán es como si negaran la primera hostia consagrada. ¿De dónde habrían salido las demás? Ante eso, ¿cómo puede pensarse que Dios haya creado más primeros padres? Es como decir que hubiera tenido que hacer muchas vírgenes santísimas para que todos tuviéramos una madre y muchos verbos encarnados para que nos pudieran salvar a cada uno y muchas consagraciones por Jesús para que todos pudiéramos comulgar, y soles para que nos alcanzaran a todos. ¿Qué modo de limitar a Dios es nuestra limitísima mente, y de pensar al humano sin Dios?
en vez de que nosotros nos espiritualicemos y nos elevemos al plano sobrenatural y divino. Rebajamos a Dios al obrar a nuestro modo humano. ¿Cómo puede pensarse que haya habido otros hombres que no hayan procedido de Adán? No serían hombres, porque no hubieran recibido los bienes que Dios concentró y depositó en Adán. No tendrían 2 ojos, una nariz, una boca, aspecto humano, ni alma con inteligencia, memoria libre y voluntad, ni capacidad de recibir toda la gracia santificante de ir al cielo, porque no lo hubieran recibido de Adán. Con esto las demás dificultades que ponen para no aceptar una pareja única quedan resueltas. Sin embargo, vamos a analizarlas. Si solo fueron creados Adán y Eva y ellos tuvieron sus hijos, pero estos con quienes se unieron para seguir multiplicando, la Biblia nos cuenta que Caín y Abel, luego de Set, y dice que además Adán engendró más hijos e hijas. En esa primera generación se unieron entre hermanos, porque así lo quiso Dios. Además de que ellos no lo verían como nosotros ahora, que tenemos la idea de hermanos y extraños. Ahí solo estaban ellos, y por voluntad de Dios, con su bendición, así lo hicieron. Y luego en la segunda generación, entre primos. Aún después, en tiempos de Abraham, se seguían uniendo entre consanguíneos. Sara era media hermana de Abraham, hija de su padre, aunque no de su madre. Génesis 20:12. Rebeca, prima de Isaac. Génesis 24:48. Lo mismo Raquel y Jacob, etc., hasta que Dios lo prohibió por medio de Moisés debido a los grandes desórdenes y abusos. En los tiempos modernos también existen matrimonios entre primos hermanos, realizados con debida dispensa. Esto es lo que significó el multiplicaos ordenado por Dios para su bendición. De una pareja háganse más y de estos más, háganse muchos más como una semilla. Esa única original tiene la fuerza y el vigor de multiplicarse por varias, y estas nuevas de multiplicarse todavía más. En cambio, si hubiera habido una muchedumbre originaria, Dios hubiera dicho multiplicaos, pues ya estaban multiplicados. Hubiera dicho sigan generando. Entonces, solo de una pareja se pobló toda la tierra. Cálculos de la mayor sencillez demuestran que una sola pareja bastó para la propagación del género humano. Otra dificultad es la diversidad de razas, que con sus variedades de color, estructura, clase de cabello, conformación del cuerpo, parecen erguir diversos troncos primitivos. En todos los individuos del género humano se observan ciertas diferencias accidentales, pero se observan todas las afinidades esenciales. Todos tienen la misma estructura y número de órganos, idéntica distribución en el organismo, constitución bípeda, las mismas funciones orgánicas en orden a la conservación del individuo y de la especie, grado de calor, número de pulsaciones, leyes de generación, gestación y parto, inclinaciones, instintos, interfecundidad entre todos los individuos de la especie humana. Todos son seres inteligentes, aunque en muy diferentes grados según su educación y cultura. Todos tienen un lenguaje articulado y capacidad de progreso en todos los órdenes, etc. Las diferencias de color, estatura, forma de cráneo, cabellos, rasgos, etc., que se observan entre las diferentes razas humanas son completamente accidentales, puesto que se encuentran hasta en los individuos de una misma estirpe y hasta de una misma familia: morenos, rubios, pelo rizo o rizado, color de ojos, estatura y complexión. Y puede explicarse por causas puramente naturales como la variedad de climas, alimentos, trabajos, costumbres, géneros de vida y hasta vicios y corrupciones. Es más, si nos ponemos a analizar las diferencias, llegamos a la conclusión de que todos somos diferentes, ni uno es igual ni los gemelos. Solo Dios puede realizar tales maravillas semejantes e irrepetibles, así que las características esenciales comunes a todos los individuos humanos de cualquier raza o grupo prueban hasta científicamente la unidad del origen del género humano. Por todo lo anterior, con absoluta certeza, nos unimos al dogma de la creación del hombre, definido expresamente por el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, y confirmado por el Concilio Vaticano I, 1869 a 1870. Firmemente creemos y simplemente confesamos que el único verdadero Dios, por su bondad y virtud omnipotente, para manifestar su perfección por los bienes que reparte la criatura, juntamente desde el principio del tiempo creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, otra es la angélica y la mundana, y luego la humana, como común, constituida de espíritu y cuerpo, según toda su sustancia. Dessinger, numeral 428, 1783 y 1805. Inteligente extraterrestre. Una de las consecuencias del evolucionismo es que muchos de los que se creen llegan a pensar que hay vida inteligente en otros lugares del universo.
Porque dicen, si en la Tierra la materia por evolución se humanizó, no hay por qué no se humanice en los millones de galaxias del universo. Esta suposición parte de una base falsa, que la materia evolucionó hasta humanizarse, por lo tanto la consecuencia también es falsa. Además, por una parte, según ya se vio, no puede haber seres con cuerpo y alma racional y libres si no son descendientes de Adán. Tan es verdad que los mismos que sostienen la hipótesis de vida inteligente extraterrestre se los imaginan no con aspecto humano, como Dios creó a Adán y como somos todos sus descendientes, sino con otros aspectos, todos repugnantes y terroríficos, con aspectos francamente demoníacos. Eso manifiesta de qué fuente vienen tales engendros imaginarios y cuando no son imaginarios como los ovnis, tienen la misma fuente. Los demonios, que son espíritus angélicos creados por Dios y opuestos a Él por su libre voluntad, que tienen poder y dominio sobre la materia, principados, potestades y dominadores de este mundo tenebroso. Y sobre el aire, príncipe que tiene imperio o potestad sobre el aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Muchos más que nosotros, por ser ellos espíritus y estos espíritus malos del aire. Efesios capítulo 6, versículo 12. Usan su poder para hacer señales engañosas y prodigios falsos, para que crean en la mentira y sean condenados. ¿Cuántos no creyendo en la verdad se complacen en la iniquidad? Segunda de Tesalonicenses, versículo 9 y 12. Así los ovnis son creaciones fugaces porque solo Dios tiene virtud de conservar sus creaciones de los demonios para llevar al hombre al rechazo de la verdad. Tan es verdad que son creaciones fugaces los demonios que aparecen por un lazo reducido de tiempo y luego se van. Nadie los puede retener, tarde o temprano se desvanecen. Pero eso es suficiente para engañar a los que no tienen una fe clara, firme y sólida. Por otra parte, sabemos y creemos que Dios hizo todo para el hombre y por amor a él. El universo material es uno de los menores dones que el Creador ha dado al hombre. Cuando se reflexiona que el Creador de los cielos y tierra, el Dios del universo, se ha dado todo sí mismo al hombre, ¿por qué negarse a admitir que le haya dado todas sus criaturas? ¿La obra vale acaso más que el artífice? Se podrá pensar, pero ni siquiera el hombre conoce ni conocerá todos los cuerpos celestes del universo. ¿Cómo es que Dios los hizo para él y por amor a él? Que el hombre no los conozca a todos no quiere decir que Dios no los haya creado por amor a él. Al contrario, esto nos revela mayormente el inmenso amor de Dios. Hace como nosotros, criaturas limitadas, que cuando alguna criatura está cerca de la que ama es todo amor, pero en cuanto se aleja, se enfría y no ama igual o deja de amor. No, el amor de Dios es estable y fijo, y está tanto cerca de nosotros como lejos, escondido y secreto. Tiene un mismo sonido nunca interrumpido. Te amo y una medida infinita. Pienso, querido lector, todo el universo, cada estrella de los millones de años que hay, la hizo porque te ama, la hizo para demostrarte su infinito amor a ti. Qué pequeños somos ante Dios y qué poco sabemos amarlo. Y todavía, en vez de vivir agradecidos y amándolo, no pensamos en Él, no le agradecemos tantos dones. Llegamos a dudar de su ilimitado amor hacia nosotros, y si lo amamos, es a cuentagotas. Es más, muchos no saben ni siquiera quién ha creado tantas cosas, ni que los ha creado a ellos. Verdaderos usurpadores que mientras viven de las cosas creadas por Dios, con tanto amor, ni siquiera lo quieren reconocer. Si entre nosotros el no agradecer cualquier pequeño regalo es una ingratitud, qué ingratitud tremenda será no agradecer todo lo que Dios nos da en este mismo instante solo. Video, capítulo 4. Pruebas y testimonios históricos.